Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Gracias, Señor, porque como iglesia anhelamos tu venida. Anhelamos cada día tu presencia, Señor. Hemos ofrendado nuestros corazones a ti. También hemos ofrendado, Señor, para que esta casa siga avanzando. Bendice a cada uno de mis hermanos que está en esta hora, en este lugar. Más que una bendición económica, Señor, que la bendición de tu presencia esté en nuestros corazones cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Qué bueno es estar aquí. Y en este mismo ambiente de adoración vamos a escuchar lo que Dios ha preparado de una forma especial y diferente este día para nosotros. Porque como estamos en la serie de fe y salud mental, diga usted, fe y salud mental, pero no llega hasta ahí, dice, destruyendo mitos y construyendo esperanza, porque hay esperanza para cada uno de nosotros. Amén. Así que, hermano, en esta hora quiero presentarles, habrá algo diferente. Hay unos panelistas, ya ahí, bueno, van a presentarse. Camila va a estar moderando la conversación. Y a través de esta conversación no es solo una conversación, sino que es la palabra que el Señor, a través de ellos, el Señor nos tiene preparado. Así que si tiene para tomar apuntes, si quiere ir grabando. Hoy día no hay transmisión, pero sí va a quedar guardado para que usted lo vuelva a volver a ver en su casa, porque hay muchas herramientas que dio, prácticas también que vamos a recibir en esta hora. Así que les recibimos con un fuerte aplauso a mis hermanos que estarán hoy día con nosotros. Amén. Puedan ponerse de pie, pasar acá adelante. Dios les bendiga. Pastor, o Camila, pasen, ¿sí? Adelante. Está Catalina, Camila, mi hermano Alexander y Nailín. Y nuestro pastor estará finalizando. Amén. Pasen adelante. Los niños también están en la sala de los kids. Por si hay niños acá y quieren llevarlos, también estarán los niños. Están allá en Kairos Kids. Amén. Les damos la bienvenida entonces a este foro de salud mental. Y sabes, esto es algo que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores, de esta iglesia, de hablar estas temáticas porque sentimos nosotros que es súper importante. Y como dice el título, hoy vamos a destruir mitos y vamos a construir esperanza. Amén. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Antes de comenzar, les voy a presentar a quienes van a exponer hoy día. A su lado izquierdo, en primer lugar, está nuestro hermano Alexander. Él nos está ayudando en toda la parte teológica, está dando café y Biblia también, está ayudando con la parte de los matrimonios en esta iglesia. Aquí está nuestra hermana Nailín Parra, ella es médico. Así que vamos a tener también la visión más médica. A mi derecha aquí está Nicolás Cerda, que también es médico, así que vamos a tener esa visión también. Y aquí a mi derecha está Catalina Cortés, que ella es psicóloga. Así que vamos a tener en realidad todas las visiones, esa es la idea, que tengamos la visión teológica, también la parte médica y la parte psicológica. Así que vamos a comenzar y tengo la primera pregunta para Catalina. ¿Podríamos definir qué es la depresión? Así como para comenzar. Bendiciones, hermanos, espero que estén todos muy bien. Para definir la depresión, esto en simples palabras, esto es un trastorno mental y dependiendo del autor también de que haya definido esto en sus textos, sus investigaciones también, tiene diferentes características. Por ejemplo, Aaron Beck dijo que esto se compone de una tríada cognitiva, es decir, que la persona piensa mal de sí mismo,
piensa mal de su entorno y piensa mal de su futuro. Está siempre pensando y viendo como todo negro, por así decirlo. Richard Davidson propone algo como más científico y dice que la depresión es una alteración de nuestros circuitos neuronales y que esto afecta, como veíamos la semana pasada, nuestra corteza prefrontal y nuestra amígdala, que son partes de nuestro cerebro que nos ayudan con la regulación de nuestras emociones, a poder controlar nuestras emociones, nuestras acciones, cómo sentimos y cómo pensamos. Por otro lado, Rothenberg dice que la depresión por un momento funcionó como para poder cuidar nuestra energía o poder almacenar energía, pero ahora como estamos constantemente siendo presionados, estamos constantemente bajo estrés, estamos como siempre así en modo alerta, ¿qué hace nuestro cuerpo? Vuelve a regularnos, pero de una manera como más extrema, por así decirlo, y nos deprimimos debido a este estrés constante que estamos viviendo. Y la última como definición de depresión que salió en 2021, que es de Samantha Borman, dice que es una erosión de la vitalidad cotidiana, donde las personas pierden la capacidad de experimentar placer, energía y pierden el propósito en sus vidas diarias. Amén. Gracias, Cata. ¿Les quedó claro? Tenemos ahí varios autores, varias definiciones de varios autores, entonces ya tenemos la base, ya sabemos qué es la depresión. Entonces ahora necesitamos saber algo importante, que es cuáles son sus síntomas. Y esto se lo voy a preguntar a Nailin. Ya, los síntomas del trastorno depresivo son muy variables, causan deterioro clínico en el paciente y también causan deterioro social, deterioro familiar, deterioro laboral y cambios en el funcionamiento. La persona no es la misma, no está al 100% de lo que era antes de tener un trastorno depresivo. Internacionalmente existen 9 criterios, que son 9 síntomas, para poder nosotros definir que la persona tiene depresión. Y de estos síntomas tienen que aparecer 5 síntomas en el mismo periodo de tiempo durante al menos 2 semanas. Y de estos 5 síntomas, un síntoma tiene que ser por lo menos un síntoma emocional. Los síntomas emocionales son 2. El que ya conocemos, que es la tristeza, ese síntoma depresivo, la persona se siente vacía, siente que no vale lo suficiente, tiene sensación de reproche con sí mismo, anda llorando por todos los rincones, y eso solamente lo siente la persona, y las personas que están alrededor también lo pueden identificar. En niños y en adolescentes, más que estos síntomas depresivos, se pueden dar como irritabilidad. Ellos pueden estar con crisis de agresividad, con rabietas, pataletas todo el tiempo, o están todo el día irritables, sobre todo en los niños mayores de 6 años. Otro síntoma de depresión de estos 2 síntomas emocionales es un aplanamiento afectivo. O sea, ¿qué significa esto? Que la persona tiene dificultades para sentir placer y hay una pérdida de interés por las cosas que realiza habitualmente. Por ejemplo, la persona deja de ir a las reuniones sociales, no va a cumpleaños, no tiene ganas de salir, no tiene ganas de nada, pierde el placer por las cosas cotidianas, su trabajo, su familia, sus hijos, no disfruta de nada. Entonces la persona puede tener o uno de estos síntomas o 2 de estos síntomas, por lo menos, pero tienen que estar uno de estos síntomas presente. Entonces, hay síntomas también físicos, uno de ellos es el apetito. Hay cambios en el apetito, puede haber o mucha ansiedad o puede haber que la persona no quiera comer, y aumento de peso o disminución de peso. Incluso se ha visto que una disminución de peso de hasta el 5% del peso corporal en un mes sin la persona hacer dieta. Y en los niños esto se ve como un estancamiento en el peso, en los controles también. No hay aumento de peso por ello, porque dicen que tienen dificultades para comer, que sienten un nudo en la garganta, que la comida no les apetece. Otro síntoma es el insomnio, que es muy común, o la hipersomnia. O sea, en el insomnio a las personas les cuesta quedarse dormida, o si no se duermen, pero despiertan múltiples veces durante la noche, o duermen, pero se despiertan de 2 a 3 horas antes de la hora prevista de despertar. Entonces esto hace que los pacientes tengan mucha ansiedad, mucho malestar, mucha
preocupación de que llegue la noche porque pasan todo el día con sueño y cuando llega la noche no pueden dormir. Entonces se hace un círculo vicioso. Y la hipersomnia, que es que duermen todo el día, 18 horas, 16 horas, 12 horas. ¿Quién pudiera hacer eso ahora? Pero no se sienten descansados. Sienten que no los repara, ese sueño no es reparador. En Job 7:13 dice, pienso que mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja. O sea que Job también pasó por este proceso. Otro síntoma físico es la agitación o el retraso psicomotor. O sea, ellos tienen inquietud o enlentecimiento de hacer las cosas. Se pueden encorvar, su voz es débil, responden con monosílabos, sí, no. Eso se da más en adolescentes. Otro síntoma que molesta mucho es la fatiga o la pérdida de energía. O sea, hay un cansancio extremo. Desde las personas les cuesta mucho desde cepillarse, lavarse la cara, pararse de la cama, asearse, bañarse, arreglarse. Entonces, para ellos eso significa un esfuerzo sobrenatural y por eso se ve que hay un descuido personal de la higiene, se ven desaliñados, se ven diferentes. Y otro síntoma físico es que a veces los pacientes pasan por distintos médicos porque tienen muchas quejas, que les duele la cabeza, que tienen mareo, que tienen dolor abdominal, que tienen palpitaciones, que tienen contracturas musculares. Y al final, si uno indaga y uno empieza a preguntar de estos 9 síntomas, cumplen con las características de una depresión. Entonces, esos síntomas físicos pasan cuando se trata la depresión en sí. También tenemos unos síntomas que son síntomas cognitivos, que la persona tiene, como dijo Cata, hay una forma errónea de pensar sobre sí mismo, sobre los demás y sobre el futuro. Entonces, ellos tienen sentimientos de culpa, se sienten vacíos, sienten que nadie los comprende, que hay una soledad muy importante, que nadie entiende lo que ellos están viviendo y nadie se va a poner en el zapato de ellos, aunque sí pueda pasar, pero ellos tienen esa forma errónea de pensar. Ven todo gris, sin sentido y se sienten también indefensos. En los niños esto se puede ver como falta de motivación para ir a la escuela y de cumplir con las tareas escolares. Otro síntoma muy importante es que tienen disminución de la capacidad para concentrarse, tienen fallas en la memoria y les cuesta tomar decisiones. Entonces, los pacientes, por ejemplo, los niños bajan el rendimiento escolar, quieren dejar el colegio, los adultos dejan de ser productivos en el trabajo, eso se ve afectado porque pueden perder incluso hasta el empleo. Y otro síntoma es los pensamientos de muerte. No solamente el miedo a morir, en los niños existe mucho el miedo a morir ellos o algunos de sus familiares, pero en los adultos se ve como quiero desaparecer, tienen sensaciones, ideas de muerte con o sin programación o intento suicida. Y bueno, esto no está en el manual, pero existe, que son los síntomas espirituales, que así como a un depresivo no le funciona ni la lógica ni el razonamiento, tampoco funciona bien la fe. Entonces surgen preguntas ¿dónde está Dios en esta dolorosa realidad? Si Dios es poderoso, ¿por qué no me ayuda? Si Dios es amor, ¿por qué me castiga tanto? Si Dios es justo, ¿por qué le responde a unos y a otros no? Entonces las personas interpretan mal los pasajes bíblicos, sienten que la prédica del pastor los está juzgando, sienten que los están señalando todo el tiempo con comentarios que se hacen, pierden las ganas de ir a la iglesia, pierden las ganas de orar. Y si oran, les cuesta mucho orar, alabar. También tienen, interpretación errada de las escrituras. Y esto hace que aumente su autocrítica, la de su familia y la de los hermanos de la iglesia. Entonces, vamos a ver que el rey David escribió también un pasaje que resume todo esto que hablamos, que justo hoy la pastora lo leyó. Estamos conectados. Que dice, ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista. Mi cuerpo y mi alma se marchitan. Estoy muriendo de dolor. Se me acortan los años por la tristeza. Cuando me ven por la calle, salen corriendo para el otro lado. Me han olvidado, como si estuviese muerto, como si fuera una vasija rota. He oído la cantidad de rumores sobre mí
y el terror me rodea. Muchos enemigos conspiran en mi contra y hacen planes para quitarme la vida. Aquí David está describiendo sus sentimientos y sus pensamientos. Esto es una descripción completa de los síntomas depresivos. Hay angustia, llanto, ideas persecutorias, miedo, quebranto, aislamiento, rechazo, desprecio, falta de energía, entre otras. Creo que hablé mucho. Amén. Gracias, Nailin. Y sabes que no es que Nailin haya hablado mucho, no, es que son muchos los síntomas y veo a nuestros pastores tomando nota. Agradezco por eso, hermano. Si usted quiere también tome nota en su celular, porque lo que estamos viendo ahora realmente es muy importante. Entonces, ya sabemos qué es la depresión, sabemos cuáles son sus síntomas y ya sabiendo eso, a mí igual me surge la duda, o sea, todos los que tenemos alguno de estos síntomas o momentos tristes en nuestras vidas, ¿tenemos depresión? ¿O existe algo que debe cumplirse, un criterio que debe cumplirse para tener ese diagnóstico? Le pregunto a Cata. Okay. Hay que estar atento a 4 criterios. El primero, y que es muy importante, entender cuánto tiempo he sufrido estos síntomas. Los manuales diagnósticos dicen que debe pasar al menos 2 semanas para tener ya diagnosticado como un episodio depresivo. También hay que ver cada cuánto aparecen, porque ocurre que una persona puede estar deprimida 2 semanas, 1 mes, pasan 2 meses y vuelve a estar deprimida otra vez, pasan 2 meses más y vuelve a estar deprimida, entonces eso también es un tipo de depresión. También es muy importante, las mujeres sobre todo, darse cuenta de esto, de cada cuánto yo me siento deprimida, porque hay personas, mujeres, que sufren el trastorno disfórico premenstrual, que 2 semanas antes de que llegue la menstruación, las mujeres se sienten deprimidas, sienten 0 ganas de vivir, se sienten desanimadas, sufren mucho, tienen mucha tristeza, sufren también dolores en sus cuerpos. Y esto llega al punto de tener ideas suicidas. Las mujeres realmente sienten deseos de morir esas 2 semanas. Entonces es muy importante tener eso en consideración, porque no es normal tener ideación suicida ni deseos de muerte. Eso es un síntoma depresivo y también este trastorno es uno de los trastornos depresivos. Entonces hay que tratarlos con medicamentos. Hay que ir donde un psiquiatra, hay que ir con un médico para ver qué está pasando con nuestro cuerpo y por qué yo me quiero morir. O por qué vienen estas ideas justo cuando va a llegar mi menstruación. Lo otro es también saber cuándo aparecen. Hay personas que sufren depresión en los cambios de estaciones, hay personas que sufren depresión en los aniversarios de sus traumas. Cuando murió un ser amado, por ejemplo, se cumple el aniversario y se vuelven a sentir deprimidas, porque vuelven a recordar cosas, o también, por ejemplo, aniversarios de abusos, aniversarios de divorcios, aniversarios de cosas por el estilo, nos hacen sentir nuevamente deprimidos o nos traen esos recuerdos nuevamente y nos sentimos fatal. También las épocas de exámenes, cuando estamos también con muchas cosas encima en el trabajo. Como mencioné anteriormente, el cuerpo para traernos de nuevo como un estado basal, por así decirlo, de la ansiedad nos va a bajar el ánimo a la depresión, por así decirlo. Entonces el cerebro va a intentar deprimirte un poquito para que tú estés estable. Pero si estás constantemente dándole al cerebro, te va a deprimir. Va a hacer que tengas una depresión tan severa porque no le gusta estar ansioso. Al cerebro no le gusta estar lleno de esta hormona que se llama cortisol, que hace que tú estés así constantemente ansioso, que estés como en estado de alerta, que quieras como salir corriendo. Tu cuerpo siempre va a regular tus emociones y va a mandar todas las señales a tu cerebro para que tú vuelvas a estar bien. Pero si estamos constantemente demandando al cerebro, va a hacer todo lo contrario y nos va a dejar en otro estado extremo y peor. Y también hay que estar atentos si alguna vez, cuando tuvimos depresión, también se acompañó de un episodio maníaco. El episodio maníaco es cuando es lo opuesto a la depresión, es cuando estoy así como alterado, como que todo está muy rápido, estoy muy agitado, quiero comerme al mundo, yo todo lo puedo, yo soy bacán y quiero ser presidente de los Estados Unidos. No sé si conocen a Kanye West. ¿Alguno? ¿No? Bueno, este personaje tiene
bipolaridad, y a eso voy. La bipolaridad es cuando paso de episodios depresivos a episodios maníacos. Es decir, que paso un episodio donde estoy muy abajo, me quiero morir, ya no puedo más, y en las 2 o 3 semanas siguientes soy lo mejor que pisó la tierra, soy bacán, yo todo lo puedo, yo soy increíble, invencible, y vamos para adelante, y después me vuelvo a deprimir. Hay que estar atento cuando nos pasa eso, porque eso tampoco es normal. Es muy diferente estar como ya, estoy bien, ya pasó todo, pasó la tormenta, a creer que yo soy invencible y como que me voy a comer la tierra y, no sé, quiero matar a alguien. Y a veces pasa que estoy tan agitado que soy impulsivo, tomo decisiones muy arriesgadas, gasto toda la plata de la tarjeta de crédito, no sé, saco créditos, compro casas, me voy de vacaciones, viajo por todo el mundo en un estado maníaco. También me postulo a elecciones, cosas así como súper locas que no haría en un estado normal. Así que también hay que estar atento a esas 4 cosas. El tiempo, cada cuánto pasa, cuándo aparece y si tuve episodios maníacos. Eso. Así es. Gracias, Catalina. Amén. Me gustaría saber si Nicolás tiene algo que complementar. Yo creo que los puntos que tocó la Cata son súper ciertos y así es, pero una cosa que yo creo que es bueno tener bastante ojo es la temporalidad. Aquí voy con eso. Todos tenemos emociones. Ayer vimos la obra de Intensamente, alegría, tristeza, rabia. Todos podemos estar enojados un día, todos podemos amanecer bajoneados un día, todos podemos pasar un mal momento, pero es distinto estar con una situación puntual 1 o 2 días que estar 2 semanas con el ánimo súper bajo la mayor parte del día. Eso hace que muchas personas que son diagnosticadas de depresión sean erróneamente diagnosticadas con depresión y reciban tratamientos que la verdad no le van a hacer absolutamente nada porque no tienen depresión. Tuvieron un bajón emocional puntual, pasó una situación puntual un par de días y se mejoraron. Entonces, hablar de depresión no es hablar de solamente estar triste un par de días, es algo más largo. Por eso hay que tener mucho ojo, porque todos podemos tener síntomas tristes y no ser depresión. Así es. Gracias, Nico. Importante eso, yo creo. Yo creo que de aquí, de este foro, ya nadie va a decir, uy, que amanecí depresivo. Porque estamos viendo que en realidad no, hay criterios que se deben cumplir. Y siguiendo esa misma línea, Nico, ¿siempre la depresión es con síntomas tristes? Esa es una pregunta muy buena, porque uno cuando hablan de depresión, al tiro te viene a la cabeza alguien que está acostado en la cama y no puede levantarse, que llora todo el día, que está triste. Hablaba la Cata de la falta de placer, la anedonia, es clásico, esto te enseñan siempre personas que antes se maquillaban mucho y que con el correr de los días dejan de maquillarse, dejan de arreglarse, personas que tú sabías que eran pretenciosas y al día siguiente se ponen un saco y salen a la calle y para ellos está totalmente normal. Pero lamentablemente la depresión es súper difícil de diagnosticar y por eso no cualquiera puede diagnosticarla. Porque así como estos síntomas que el ánimo se va para abajo son muy comunes, hay una depresión que se llama depresión atípica, que es cerca del 30% de los casos donde pasa todo lo contrario, donde la persona en vez de no poder cumplir con sus actividades sociales, cumple con todo, donde en vez de tener insomnio, duerme más, donde en vez de bajar de peso, que es lo clásico, sube de peso, y donde la persona en vez de dejar de sentir placer, empieza a sentir un placer excesivo ante cosas que no deberían generar placer. Y no hablo solo de lo sexual, sino placer emocional, placer de no sé, ir de compras, es totalmente lo contrario. Y como muy bien decía la Cata, existe otra enfermedad que es el trastorno bipolar y que muchas veces son personas que tienen una depresión y un par de meses después pasa todo lo contrario, lo que se llama manía, que son episodios del ánimo muy altos. Decía la Cata, por ejemplo, típico, clásico, que persona que recibe el sueldo va en la noche y se gasta todo el sueldo en el casino. O va y se mete en negocios arriesgados, o tiene conductas sexuales inapropiadas. Y pasan por tiempo. Un tiempo estoy depresivo, un tiempo estoy arriba. Un tiempo estoy depresivo, un tiempo estoy arriba. Y eso es totalmente distinto y el tratamiento es totalmente distinto. Entonces, no toda depresión es cuando uno está triste. Y por lo mismo, no toda vez que uno está triste significa que uno está depresivo. Así es. Wow. Y siguiendo esa línea me aparece la duda y me gustaría preguntarle a nuestro hermano Alexander si existen síntomas espirituales
que podría estar teniendo alguien que sufre una depresión? Muy buena pregunta, buenos días a todos. De verdad que bueno, para mí es un placer y un honor estar al lado de estos cracks. De verdad que uno al escucharlos y ver todos los términos médicos, uno por supuesto ¿cómo le diría una palabra? Se siente bastante bendecido por ellos, porque de verdad que están tratando un tema que quizás mucha gente en la iglesia está padeciendo, mucha gente tiene síntomas en algún momento, como hemos escuchado, hemos visto la definición de lo que es la depresión y todo lo demás, pero surge un elemento bastante importante y es el término de la espiritualidad. Cómo nosotros, desde el punto de vista espiritual, podemos diagnosticar si una persona está o no depresiva. Y por supuesto, la pregunta, como dice la hermana Camila, si existen síntomas espirituales, claro que sí. Siempre van a existir síntomas espirituales en toda depresión. ¿Por qué? Porque la depresión generalmente viene por distorsión mental. Y nosotros tenemos que tener claro que nosotros fuimos creados por Dios como seres tripartitos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y en la medida que nosotros podamos diagnosticar realmente dónde está el problema, en esa medida nosotros también vamos a poder entender y poder tener la respuesta espiritual acerca de eso. Y hay una cosa que quiero dejarlo bien claro antes de seguir adelante, y es que hay un término, o la definición, como lo daba la hermana Catalina, la doctora, hay una definición también, en muchas definiciones que yo he podido leer acerca de la depresión, que se han tratado muchos casos en la iglesia, y yo concluyo con una definición muy propia acerca de todo lo que he leído, saqué una conclusión yo acerca de eso, y es que la depresión no es un demonio, como mucha gente piensa, como mucha gente cree dentro de las congregaciones, que una persona depresiva, un cristiano que está depresivo o que tiene un síntoma de depresión o que ya está diagnosticado como una persona depresiva es porque tiene demonio. No, la depresión no es un demonio, sino que es una enfermedad que ya está así la Organización Mundial de la Salud así lo ha decretado, que la depresión es una enfermedad que afecta los neurotransmisores del cerebro. Yo digo que es una enfermedad neurosensorial, trayendo como consecuencia la distorsión de la realidad y de los pensamientos. Y eso es muy importante que nosotros lo tomamos en cuenta, porque generalmente en las iglesias hablan acerca de la depresión como un síntoma espiritual y todo lo queremos resolver reprendiendo demonios y reprendiendo demonios de depresión. No existe. La depresión no es un demonio. No lo podemos reprimir, no lo podemos reprender. La depresión es una enfermedad y como enfermedad hay que tratarla. Y hay una pregunta más adelante que lo vamos a tratar de desarrollar. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos ayudar a una persona depresiva? Y es importante que nosotros podamos entender eso. En cuanto a eso, bueno, lo que decía la pregunta, claro que existen problemas espirituales, siempre hay una causa espiritual en todo esto. Si tomamos en cuenta que una persona tiene síntomas, como lo decía la doctora Nailín, tiene síntomas físicos, emocionales, síntomas cognitivos, por supuesto también presentan síntomas espirituales. En una persona depresiva se pueden notar síntomas visibles, tanto físicos como emocionales y cognitivos, siendo este último los más notables, ya que son los que distorsionan la manera errónea y la forma de razonar, percibir y pensar sobre sí mismo y sobre todo lo que los rodea. Es importante que nosotros veamos esta parte. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en un estado depresivo, todo lo distorsiona, no tiene una claridad en cuanto a las cosas que lo rodean. Tiene un pensamiento y una percepción de la vida o de las cosas que percibe muy distorsionada. ¿Por qué? Porque existe un neurosensor o un neurotransmisor que se llama la serotonina, que tiene que ver y afecta todo lo que es la parte emocional de la persona.
y de allí es que nosotros tenemos que partir para entender realmente que la depresión no es un demonio, sino que es un problema de salud mental. Y por eso que es importante que nosotros como iglesia podamos verlo. Tenía acá, y es parte de lo que queríamos ver, que es lo que dice Camila, si existen síntomas o no, que es la pregunta, espirituales, y yo quería decirle o compartir con ustedes esto. Si nosotros somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo, por supuesto, cuando hay una situación en el cuerpo, tanto el espíritu como el alma se va a doler. Tanto el espíritu como el alma va a sentir los síntomas y también va a ser afectado. Entonces, es lo que habla el apóstol Pablo en el capítulo 12 del libro de Corintios, que dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él. Así que si nosotros tenemos un problema cognitivo, por supuesto, todo el cuerpo va a ser afectado. Va a ser afectado todas nuestras emociones, van a ser afectados también todo nuestro ser, y ahí entra también lo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales también, no solamente somos seres carnales. Entonces, es necesario que nosotros veamos desde el punto de vista correcto cómo nosotros podemos ayudar a estas personas. Entonces, tenía acá el Salmo 31, pero ya lo leyó la pastora, lo leyó Nailín, lo hemos leído todos. Sin embargo, en ese Salmo tenemos bien clarificada cómo un hombre que es llamado por la misma palabra de Dios, que es un hombre conforme al corazón de Dios, entra en un estado depresivo. ¿Por qué entra David en un estado depresivo? Y vemos cómo ahí mismo en el Salmo, David le dice al Señor: estoy muriendo de dolor, se me acortan los años por la tristeza, el pecado me dejó sin fuerza, me estoy consumiendo por dentro. Pero en el versículo 9 dice: ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado y las lágrimas me nublan la vista y mi cuerpo y mi alma se marchitan. Ahí vemos cómo David, en medio de la situación y las circunstancias que está viviendo, sufre también en la parte almática, por la parte del alma, y también en la parte del cuerpo. Lo que él sentía en lo espiritual, lo que venía por la parte de sus pensamientos, lo expresó claramente y se lo hizo saber al Señor. Entonces es importante que nosotros en medio de esta situación podamos ir al lugar correcto, que es la presencia de Dios, para pedirle al Señor ayuda en cuanto a esto, no obviando nosotros también lo que es la parte médica o lo que es la parte científica. Yo aquí no estoy negando la ciencia, ni tampoco estoy negando el poder de Dios, sino que tenemos que tener un equilibrio. Porque yo creo que Dios puede sanar toda enfermedad, porque así lo dice la Biblia en el libro de Isaías, que Él llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades, y que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Y ahí se lleva toda enfermedad. Y si la depresión es una enfermedad, también el Señor la puede sanar. Pero no podemos negar que también la Biblia dice que el Señor ha permitido que la ciencia avance para que nosotros podamos tener también en la mano estas herramientas como las que nos estamos brindando hoy, de tener este panel de psicólogos, de médicos que nos ayudan en cuanto a eso. Amén. Amén. Gracias, Alexander. Y como bien decía nuestro hermano, súper importante tener claro eso, que aquí no estamos, en este foro no estamos ni negando la parte espiritual, ni negando la parte de la ciencia, sino que estamos buscando un equilibrio. Entonces estamos viendo síntomas clínicos y también estamos viendo síntomas espirituales. Entonces ahora me gustaría preguntarle a Catalina y a Nicolás, ¿qué causa una depresión? ¿Cuáles serían esas causas? Bueno, hay muchas causas. Y se dice que son multifactoriales, es decir, que hay muchos factores que te pueden causar depresión y que también estos están relacionados entre sí. Por ejemplo, hay causas biológicas, no sé, un ancestro, por ejemplo, pudo haber tenido depresión, entonces en mi genética está la predisposición a que yo sea depresivo o que tenga un episodio depresivo alguna vez en la vida. También puede pasar que por algún motivo hay un desbalance en mis neurotransmisores en el cerebro.
Por ejemplo, hay una baja en la serotonina, la dopamina, noradrenalina también y otros, que pueden hacer que mi cerebro ya no funcione de la misma manera y eso hace que el cuerpo en general entre en depresión. También los desequilibrios hormonales, y eso también ojo a las mujeres y los hombres también, cuando nuestras hormonas no están bien, nuestro cuerpo completo no va a funcionar bien y también nos puede causar depresión. Así que hay que estar muy pendientes de nuestra salud en general reproductiva porque también deteriora mucho nuestra calidad de vida. También puede ocurrir dentro de lo biológico médico que hay enfermedades crónicas. Las personas con enfermedades como diabetes, hipertensión, que tienen cáncer también, su misma enfermedad puede hacer que su cerebro no funcione bien o también el mismo hecho de que la enfermedad que no tiene cura, que no puedo como batallarla al 100% o con eso, que no se va a ir, eso también causa depresión. Entonces el hecho, y viene la tríada cognitiva, pucha, tengo cáncer, por ejemplo. ¿Para qué voy a seguir si me voy a morir? ¿Para qué me voy a levantar si me voy a morir? ¿Para qué voy a salir con mis amigos si me voy a morir? Entonces está como constantemente ese pensamiento de que no tengo futuro, ¿para qué lo voy a intentar? ¿Para qué seguir? Y yo me estoy deteriorando aquí en mi camita, así que aquí me quedo y me deprimo solito, no molesto a nadie. Ese es el pensamiento que tienen las personas que tienen enfermedades crónicas muchas veces. También pasa que cuando usamos medicamentos, uno de los efectos secundarios es tener depresión. Así que hay que estar muy atentos también en que si estoy tomando una nueva pastilla, estoy siguiendo un nuevo tratamiento, eso puede causar depresión. El abuso de sustancias, obviamente si estamos dándole una y otra vez al cuerpo y no le damos descanso, abusamos de las drogas, del alcohol, no dormimos bien y tenemos malos hábitos en general, eso también va a hacer que nuestro cuerpo se deprima porque no está habituado y no está hecho para que nosotros demandemos a tal nivel a nuestro cuerpo de esa manera. Y también, y esto también se está investigando hace relativamente poco, que las enfermedades que causan inflamación en el cuerpo también puede causar inflamación en el cerebro. Las personas que tienen SIBO, personas con colon irritable, todas las enfermedades que terminan en itis, gastritis, colitis, etcétera, etcétera, si está todo nuestro cuerpo inflamado, ¿ustedes piensan que su cerebro tampoco se va a inflamar? Entonces, hay inflamaciones en el cerebro y eso causa también que se deterioran también los neurotransmisores y ahí nos vamos de nuevo con el ciclo. Me siento pésimo, no sé qué ocurre, ¿para qué me voy a levantar? Me voy a quedar así para siempre y me deprimo y no salgo de ese estado. Causas psicológicas, por otro lado, están los típicos episodios traumáticos, los abusos, las negligencias de nuestros padres, cuidado de las personas que nos rodean o las pérdidas de seres queridos pueden causar depresión. El estrés prolongado, que ya lo mencioné muchas veces, si estoy siempre en mi trabajo hasta horas que no debería estar, o estoy también teniendo problemas financieros, problemas familiares, problemas de pareja, eso causa estrés y finalmente nuestro cuerpo se cansa, ya no quiere más y se deprime. También los patrones de pensamiento negativo, que ya los mencionamos, la baja autoestima, que esto se trata de tener un autodiálogo muy negativo. Me digo a mí mismo que soy inútil, que no sirvo, que para qué voy a seguir, que soy feo, que no soy suficiente, y me hablo de esa manera, eso también va a deprimir a nuestro cuerpo porque no entiende si yo me tengo que querer porque yo mismo me estoy atacando, porque yo mismo me estoy haciendo daño. Y también el perfeccionismo. El perfeccionismo es una presión constante de querer ser perfecto, de querer alcanzar algo que es imposible. Las mujeres sobre todo estamos así como súper obsesionadas por ser delgadas y los hombres con, no sé, ser musculosos, tener pelo y así. Entonces, Aleluya, aleluya. hay que decir la verdad. Entonces, estas presiones también sociales de querer ser perfecto, el hombre perfecto, musculoso, millonario, etcétera, etcétera, va a causar que nos deprimamos porque no podemos alcanzar eso. No está en nuestra genética, no sé, tener pelo o ser musculoso. Y por más que intente hacerme tratamientos y operarme y todo eso,
Si no lo alcanzo, también está la presión de pucha, no lo alcancé, fracaso, no soy suficiente y de nuevo me deprimo. Entonces hay que también estar atento y a las causas sociales, que eso también está relacionado a las expectativas sociales que tienen las personas de los hombres y las mujeres, que otra vez, los hombres tienen que ser de determinada manera, tienen que, no sé, proveer, tienen que ser fuertes, no tienen que llorar. Y las mujeres no es que tienen que ser frágiles, delicadas, es que no pueden hacer esto, no te sientas así y eso también causa depresión. Y hay hombres que sufren mucho porque no alcanzan lo que la sociedad les dice. Las mujeres también se deprimen mucho porque, pucha, no tengo el cuerpo perfecto, no tengo la piel perfecta, no estoy alcanzando esto que yo dije que yo misma iba a alcanzar. Entonces me presiono y no lo alcanzo y siento que no soy suficiente. Y eso causa depresión en muchas personas. Sobre todo en los adolescentes que están en esa construcción de la identidad. También sienten que no van a ser suficientes nunca, que son feos, que no valen. Y así. Y también el aislamiento social. Cuando no tenemos amigos o no queremos quizás visitar a nuestras familias. Bueno, eso también es otro tema que igual se tiene que ver por caso. Pero es muy bueno tener siempre personas a nuestro alrededor. Esto que estamos haciendo es muy sano, tener una comunidad, tener personas que nos apoyan, que nos quieren, que nos llaman cuando estamos mal, que nos llaman también cuando no aparecemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque las personas estamos hechas para ser sociales. Nosotros necesitamos interacción humana. Entonces, si nos privamos de una necesidad humana, también el cuerpo se va a deprimir. Los conflictos familiares, de parejas, de amistades, las relaciones de amistad también que son conflictivas, van a causar depresión. Hay que estar muy atentos a quienes nos rodean también. Las personas que nos rodean también nos pueden deprimir. También pueden hacer que nuestra autoestima baje, pueden hacer que perdamos el sentido de la vida, puede que incluso afecten nuestro propósito. Así que tenemos que tener mucha atención con quienes también están alrededor de nosotros. Y también los cambios drásticos. Me divorcié, me cambié de casa, me cambié de trabajo, ahora soy madre, ahora soy padre. Todos estos cambios bruscos van a hacer que yo no entienda qué está pasando, me pongo ansioso, me estreso y también empiezo a deprimirme de a poco. Muchas mujeres viven la depresión posparto. Y es un periodo muy extenso en el que las mujeres no saben qué está pasando con sus cuerpos y muchas veces les hacen sentir culpables porque tienen que ver a su hijo, tienen que responder y por qué no lo está cuidando y por qué no lo está viendo. Entonces están constantemente presionándolas y la mujer tiene un desbalance en su cerebro y en sus químicos del cerebro muy brutal. Entonces también es un cambio a nivel físico, a nivel personal, a nivel de pareja, las dinámicas ya no son iguales. Entonces es muy importante también estar atentos a todas estas cosas. ¿Cómo me estoy sintiendo con la llegada de mi bebé? ¿Cómo está mi pareja? ¿Cómo yo siento la dinámica? Estar preguntándonos cómo está todo alrededor. Y también quizás cuando nos acosan o nos discriminan en ciertos lugares, eso afecta nuestra autoestima y finalmente también nos deprime. Si nos llamaron feos o, no sé, también el tema de la discriminación hacia los inmigrantes también es súper fuerte aquí. Entonces hay que también ver qué me pasa cuando las personas me llaman o me tratan de cierta manera. Cómo yo también estoy tratando a otras personas. Es muy importante ver cómo, en el caso de nuestros hermanos venezolanos, colombianos y otros países, cómo este cambio drástico de venir hacia Chile, de venir a vivir esta otra realidad, de haber dejado mi familia, cómo me está afectando a mí en mi corazón y en mi mente. Es muy importante ver cómo está mi cabeza con eso porque es un duelo haber dejado tu patria, haber dejado a tu familia, vivir una nueva realidad, estar adaptándote a algo que no es tuyo. Es muy difícil. Entonces hay que estar atento a estos factores que son los sociales, los psicológicos y los biomédicos. Amén. Gracias, Cata. Una cosa que a nosotros nos pasa, y hablo como personas, es que nosotros tratamos de echarle la culpa siempre a algo
para saber que eso produce otra cosa. Si yo les digo, una persona que siempre tiene la presión alta, ¿qué le va a pasar con el tiempo? Va a ser hipertenso. Una persona que tiene el azúcar alto o la glicemia alta va a ser diabético. En el caso de la depresión es súper difícil, porque como la Cata nos contaba, muchas cosas que pueden llevar a una depresión, pero no es solamente tener eso lo que te lleva a una depresión, es una mezcla de cosas. Porque sabemos que existe la depresión postparto. Hay mujeres que se deprimen cuando nace un hijo, pero hay mujeres que cuando nace un hijo no se deprimen. Hay personas que deben migrar de un país y se deprimen, y hay personas que al migrar no se deprimen. O sea, son una mezcla de cosas, una mezcla de muchas cosas que pueden hacer que una persona que tenga un ánimo normal o eutímico pueda llevar a una depresión. Y esa mezcla de cosas, de muchas cosas, es como una juguera, es como que todos metemos una juguera, lo revolvemos y esa mezcla hace que en nuestro cerebro, que hay unas moléculas que se llaman neurotransmisores, que lo contaban los chiquillos, que son solamente proteínas que transmiten información de una neurona a otra neurona. Esa es su pega. Y esas moléculas se vuelven locas. Se desarma todo el esquema neuronal. Y esa mezcla de cosas que lleva a eso causa la depresión. Por eso mucho tratamiento farmacológico, medicamentos para la depresión, lo que hacen es actuar en esas moléculas. Y eso es uno de los grandes argumentos por qué la Iglesia tradicionalmente ha dicho que la depresión es por falta de fe o por falta de oración. Porque uno sabe que cuando, no sé, estáis jugando a la pelota, te caís, te quebraste un hueso, ahí está la culpa. Pero había mucha ignorancia y desconocimiento a nivel científico y a nivel de iglesia, que pasaban cosas en nuestro cerebro medibles que llevan a una depresión. Y complemento un poco más con lo que decía la Cata. Por ejemplo, hay estudios que muestran que los niños que nacen prematuros tienen un 30% de más riesgo de ser depresivos en el futuro versus los que no son prematuros. Y un tema súper importante, y bueno, yo trabajo con niños, entonces me viene más a mí, es el tema de las malas experiencias durante la infancia, o de la primera infancia. Por eso uno le da mucho énfasis a cuidar a los niños, a que los niños tienen que tener un buen ambiente. Les voy a dar algunos datos. En niños cuyos padres estuvieron presos por cualquier motivo, tienen 30% más riesgo de tener depresión que los que no lo tuvieron. Niños cuyos padres se separaron durante la infancia tienen un 50% más riesgo de tener depresión versus aquellos que no tuvieron padres que se separaron. Niños que tuvieron un abuso sexual o violación tienen un 25% más riesgo versus los que no pasaron por eso. Incluso niñas cuya primera menstruación llegó antes de los 9 años tienen un 20% más riesgo de ser depresivas en el futuro versus las que les llegó después de los 9 años. O sea, son una mezcla de cosas. Y esa mezcla de cosas hace que nuestro cerebro se vuelva loco, altera algunas estructuras, y de hecho esto es medible. A personas con depresión se le han hecho resonancia y se ve que, por ejemplo, diferentes partes del cerebro, como la sustancia gris, como el hipotálamo, son más pequeños que personas que no tienen depresión, porque todo eso altera la arquitectura cerebral. Entonces, uno tiene que entender que una depresión es súper difícil de diagnosticar, es súper difícil que una persona llegue a una depresión porque tienen que pasar muchas cosas y por lo mismo el tratamiento es súper difícil. Amén. Gracias, Cata, gracias, Nico. Y con esto queremos ir cerrando más o menos. Le quiero preguntar a mi hermano Alexander, entonces sí, bajo todo lo que hemos hablado, ¿necesariamente una persona tiene depresión porque no confía en Dios o porque no ora? Y siguiendo esta línea también, si un cristiano entonces puede ir al psicólogo o puede tomar medicamentos para la depresión. Muy buena pregunta, pero en cuanto a la primera, o sea, necesariamente una persona tiene depresión porque no confía en Dios o porque no ora lo suficiente. Es una muy buena pregunta. Yo le voy a contestar, y creo que lo describe, lo contesta el Salmo 31, cuando en el versículo 1 vemos que David comienza este salmo diciendo: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido. Fíjate lo que comienza diciendo el rey David. El rey David comienza el Salmo 31 hablando acerca de la confianza que él tiene en Dios. Pero lo vemos en el versículo 9, del versículo 9 en adelante, vemos a un David que está describiendo sus sentimientos. Vemos al hombre de Dios conforme al corazón de Dios
que está describiendo sus pensamientos y literalmente es una descripción de síntomas depresivos. ¿Qué dice David en el versículo 9 en adelante? Dice literalmente que tiene angustia, que está llorando, que está abatido, que tiene dolor, que tiene tristeza, que tiene culpa por su pecado, que se siente rechazado, que se siente despreciado. Y vemos allí cómo vemos que David inclusive busca aislarse porque está quebrantado, porque hay en él dolor, porque hay tristeza. Y generalmente una persona depresiva es lo que busca, aislarse. Una persona depresiva siempre busca estar solo, porque piensan que la gente no lo puede ayudar, porque piensan que la gente los va a condenar, porque piensan que la gente los va a señalar, los va a juzgar. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que el hombre, conforme al corazón de Dios, ¿oraba a Dios o no oraba? Hago la pregunta. Oraba a Dios. El hombre que está conforme al corazón de Dios, ¿confiaba en Dios o no confiaba? Confiaba en el Señor, pero lo vimos depresivo. Entonces, en cuanto a la pregunta, una persona que puede padecer del síntoma o de situaciones depresivas, ¿es por falta de oración o por falta de confianza? No, no necesariamente. No necesariamente. Por eso nosotros tenemos que entender que muchos hombres y muchas mujeres de Dios que hoy están padeciendo de depresión ante la mirada indiferente y condenatoria de las iglesias. Y eso no debiera ser. La iglesia de Dios no está para condenar ni para juzgar, sino por el contrario, la iglesia de Dios está para ayudar. La iglesia de Dios está para ayudar a esas personas, no condenarlas. Pero muchas iglesias, sobre todo esas iglesias religiosas, que no tienen cómo ayudar o no tienen una herramienta como las que estamos teniendo nosotros hoy. Mire, hermano, muy pocas iglesias tienen este tipo de enseñanza un día domingo. Muy pocas iglesias están preocupados verdaderamente por lo que está viviendo la iglesia. Muy pocos líderes, y ahí de verdad honro a mi pastor hoy día delante de ustedes diciéndole, pastor, gracias. Porque estas son herramientas que nos sirven a todos, no solamente a los que están en depresión, también les sirven al liderazgo, para entender y para tener herramientas para poder ayudar a otros. También les sirve a la persona que nos está visitando hoy, también porque quizás pueda tener en su familia una persona que está depresiva. Estas herramientas nos sirven a todos para nosotros poder ayudar, pero ayudar en amor, no en la condición de condenar a una persona. No podemos nosotros ser condenativos, no podemos condenar a una persona porque está en depresión. No, si estás en depresión es porque no oras, es porque no confías en Dios. Y generalmente ese tipo de mensajes lo vemos muchos en la iglesia. De personas o líderes que dicen, está así porque no cree, no tiene fe. Está así es porque no ora. Está así es porque no ayuna. Pregúntale si ha ayunado en los últimos meses. Pregúntale si ha hecho una vigilia. No necesariamente es por eso, porque entonces diríamos que David no era un hombre entonces conforme al corazón de Dios y que David no tenía comunión con Dios. Les puedo nombrar otro, al profeta de Dios, al que hizo descender fuego del cielo, al profeta Elías. Ese hombre que un día mató 450 profetas de Baal a espada. Recibió un mensaje y tuvo miedo, tuvo temor y se fue a esconderse, atemorizado, depresivo, hasta el punto de decirle al Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. ¿Tenía Elías, el profeta de Dios, tenía o no tenía comunión con Dios? ¿Le hablaba Dios a Elías o no le hablaba? ¿Estaba sobre Elías el poder de Dios o no estaba? ¿Y cómo entonces Elías llega a un estado de depresión? Esto rompe muchos paradigmas, sobre todo a las personas religiosas que creen que condenando a una persona que está deprimida está ganándose el cielo. No es así. Jesús, dice la Escritura, que Jesús tenía compasión de las personas
Y nosotros tenemos que tener esa compasión. Nosotros tenemos que ser compasivos con las personas que necesitan. Porque ahí es donde Dios va a demandar de nosotros. En cuanto a la pregunta, si un cristiano puede ir o no a un psicólogo, les voy a decir, o tomar medicamentos, porque esa es otra. Hay iglesias que dicen, no debe tomar medicamentos, porque para eso tenemos a Jesús. Y obliga muchas veces a la persona a padecer de muchas enfermedades y a sufrir por muchas situaciones porque no le dejan tomar un medicamento. Y de esas iglesias hay muchas. Perdónenme si en algún momento los puedo ofender a los que vean la transmisión luego, pero eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Y se los puedo demostrar con la Escritura. ¿Un cristiano puede ir a un psicólogo a tomar medicamentos para la depresión o acaso es pecado? Yo le voy a responder, porque es una pregunta demasiado religiosa, le voy a responder como dijo el Moisés en una oportunidad cuando le preguntaron, en el capítulo 9 del libro de Números, le preguntaron si una persona inmunda podía tomar la Pascua o podía comer la Pascua o tomar la Santa Cena. Y Moisés le dijo, ya va, espérense un momentico que voy a preguntarle a Jehová a ver qué dice. Yo le voy a decir lo mismo hoy. Vamos a preguntarle al Señor Jesús a ver qué dice si un cristiano puede o no ir a un médico, visitar un psicólogo o tomar medicamentos. Y si quieren me acompañan al libro de Marcos en el capítulo 12 en el versículo 17. Los que tienen Biblia, los que pueden ir al teléfono. Marcos capítulo 2 versículo 17. Y veamos qué dice Jesús acerca si un cristiano puede o no ir a un médico o tomar medicamentos. Dice la Escritura en Marcos 2:17, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea que Jesús está reconociendo la medicina, ¿o no? Jesús está reconociendo que los médicos pueden tratar a los enfermos. Ahora pregunto yo, ¿Jesús hizo milagros o no los hizo? ¿Sanó enfermo o no sanó enfermo? ¿Por qué entonces Jesús dice, ¿acaso los enfermos no tienen necesidad de médico? Jesús está reconociendo la ciencia. Jesús reconoce que los médicos pueden ayudar a los enfermos. ¿O no lo hace así? Yo lo entiendo así. No sé si es que yo tengo una forma diferente de percibir las Escrituras. Jesús hizo multiformes milagros, por decirlo así, pero no siempre utilizó los mismos métodos. Jesús no a todos les dijo, le reprendió una enfermedad. A la suegra de Pedro le sanó la fiebre y le reprendió la fiebre. Pero a un ciego escupió en tierra y le llenó los ojos de barro. Y el ciego recobró la vista. El Señor tiene muchas formas de sanar. Y una de esas formas es la medicina. Y lo vemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 6, como el mismo Señor le dice, y les traeré medicina y sanidad. Hay una división en la I. Quiere decir que el Señor está permitiendo que la medicina avance también para traer sanidad a su pueblo, a su iglesia. No podemos negar nosotros esta verdad. Bíblicamente, no es cierto que un cristiano no puede ir a un médico o que un cristiano no puede tomar medicamentos. Para eso existe la ciencia. Ahora, si usted tiene suficiente fe, ojalá yo la pudiera tener, no padeciera a veces de enfermedades. Si usted tiene la fe y la convicción de que Dios va a obrar a favor de usted y usted dice hasta hoy, Dios me va a libertar, puede hacerlo, es libre, porque depende de su fe el que Dios pueda hacer una obra o un milagro en su vida. Amén. No depende de Dios, depende también de nosotros. Amén.
Amén. Y ya para terminar, esta es la última pregunta, se los prometo. Ya en honor al tiempo, pero nuestras profesionales se prepararon, entonces queremos preguntarle algo chiquitito, un minutito. ¿Qué formas existen entonces? Porque queremos llevar esto a la práctica, no que sea solo algo teórico, sino que ustedes sepan qué formas existen, tanto médicas como psicológicas entonces, para tratar la depresión. Ahí Nailin y Cata. Súper rápido. Ya. Me vengo yo, claro. Sí. Bueno, obviamente desde el lado psicológico existe la psicoterapia y hay diferentes tipos de psicoterapia. Si quieren pueden ir anotándolo. Bueno, voy a profundizar mucho en eso, pero si quieren saber, les digo. Está la terapia cognitivo-conductual, la terapia cognitiva basada en mindfulness, la terapia dialéctica conductual, la terapia de aceptación y compromiso, terapia sistémica y terapia breve. Si quieren después saber, se pueden acercar a mí y yo les cuento más de qué se trata. Las que no recomiendo, eso sí, son todas las terapias que están basadas en psicoanálisis clásico, que son de Freud. Si dicen así como Freud, Lacan, etcétera, etcétera, no vayan. Porque estas son muy largas, no tienen nada científico, son pésimas. Las terapias de regresión a vidas pasadas. Eso es básicamente brujería. Aléjese de cualquier persona que diga que lo va a hacer regresar a su vida pasada y ver qué onda sus ancestros y eso. También las personas que hacen constelaciones familiares también te hacen regresar con tus ancestros y dicen que tú estás cargando con lealtades de personas de tu pasado. También las terapias holísticas o terapias transpersonales. Las terapias con cristales, terapias de Reiki, yoga, meditación, todo aquello que aparece como del movimiento hippie, del movimiento New Age. Aléjense también de esas personas porque eso también es brujería. Tienen cosas sentadas en brujería y eso va a afectar más a su salud espiritual y a su salud mental. Y hay personas que han afirmado luego de salir de estos movimientos que dejaron de tener depresión y dejaron de tener ansiedad porque ya no practicaban estas cosas. Así que tengan mucho cuidado con esas tres cosas. Amén. Ya, 2 palabras acerca del tratamiento. ¿Existen medicamentos? Sí, los fármacos son seguros, son efectivos, son eficaces, incluso se pueden usar en mujeres embarazadas. Se ha visto que hace menos daño darle un medicamento a una mujer embarazada que está con depresión que la depresión en el bebé. Causa más daño la depresión. Y que no debemos, o sea, que debemos normalizar que hay tratamiento, que la depresión es una enfermedad, que el cerebro es un órgano, así como las personas se enferman de diabetes, de hipertensión, así como el cardiólogo le dice, tienes que tomarte esta pastilla para toda la vida a una persona hipertensa, también un depresivo tiene que tomar medicamento, que afortunadamente tampoco es para toda la vida, porque 2/3 de las depresiones se curan 100%, y que los medicamentos tampoco crean dependencia. Que dicen, no, que me voy a hacer adicto a la pastilla. No, ningún medicamento que sea inhibidor de la recaptación de la serotonina o de los neurotransmisores, que son los que se usan para la depresión, causan adicción. Así como la insulina no causa adicción, como otros medicamentos no causan adicción, estos medicamentos tampoco. Y bueno, que para tener una enfermedad mental solo hace falta tener cerebro y que recordemos que en la pastilla también está Dios, en la prescripción está Dios, en el médico también está Dios y que Dios o sea, que oremos más bien porque Dios ponga a mayores médicos, aumente la ciencia para que todas las personas que tengan depresión o alguna otra enfermedad mental puedan ser sanas, porque estos medicamentos hace años no existían. Entonces es una oportunidad que nos está dando Dios para poder salir adelante y dejar de sufrir, porque las personas no lo están simulando, realmente están sufriendo. Ya. Gracias. Amén. Amén. Con esto nosotros terminamos este foro y más que nada para terminar decirles que aquí hay profesionales a su disposición, hay médicos, hay psicólogos, está Catalina, está Nailin, está Nicolás, está Elaine. Hay profesionales capacitados para ayudarles si algún día sienten que necesitan ayuda o necesitan derivación, puedan confiar en ellos también. Amén.
Volvamos a dar un fuerte aplauso a este foro. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie un momento? Gracias. No, sin mesa. Gracias a todos los especialistas. Y como decía mi hermano, qué bueno es poder tratar esto. No, déjela ahí, no la voy a ocupar. No la voy a ocupar. Por lo que estamos haciendo. Solamente mientras seguimos con la música de fondo voy a nombrar 2 cosas que tenemos que recordar cuando luchamos con la depresión. Número 1, tus emociones son válidas, pero no permanentes. Es decir, no tomemos decisiones importantes basadas en emociones temporales. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la salud mental no es algo estático, es algo que se va moviendo. Y mucha gente toma decisiones importantes cuando está viviendo momentos emocionales vulnerables. Y mire lo que hace el profeta Jeremías en el capítulo 3, versículo 20, dice que él estaba angustiado, afligido. Dice que la oscuridad lo rodeaba. Y quizá hoy tú tienes una emoción que te está invadiendo, que puede ser angustia, tristeza, dolor, etc. ¿Cuál es la primera recomendación? Nombra tus emociones. Nombra lo que estás sintiendo. Si usted lee los Salmos y lee al profeta Jeremías, él llegó a escribir un libro llamado Lamentaciones. ¿Quién escribe un libro llamado Lamentaciones? Alguien que ha estado pasando periodo depresivo de lamento llega a escribir. Por eso lo que yo quiero invitarte para ministrar es que tú puedas entender que tus emociones son válidas, pero no son permanentes. Y que la forma de cambiar las emociones es abriendo la puerta al nombrarlas. Cuando tú nombras las emociones, tú abres la puerta a que esas emociones puedan cambiar. Y la iglesia tiene que ser el lugar más seguro donde tú puedas abrir tu corazón y expresar tus emociones. Hay momentos donde llegas frustrado, cansado, angustiado. Dile al Señor, dile. Señor, me siento de esta manera. Dios no tiene problemas con tu honestidad. Al contrario, la hipocresía, el guardarnos incluso las cosas nos llega a enfermar. Por eso tienes que nombrar si te sientes mal, si te sientes angustiado, si dices que te sientes solo, no te sientes querido, no te sientes acompañado, te sientes traicionado, desilusionado. Tienes que nombrar tus emociones, porque las emociones, cuando las nombramos, se abre una puerta a que esas emociones sean cambiadas. Y no tomes, escucha muy bien, no tomes decisiones importantes basadas en emociones que son temporales. Hoy puedes estar pasando una angustia, no arranques de tu familia. No arranques de tu matrimonio, no abandones tu trabajo, no abandones tu vida por lo que hoy estás sintiendo. Y en segundo lugar, aunque la depresión parece un tiempo desesperado, en Dios siempre hay una esperanza. En Dios siempre hay una esperanza. Y eso es lo que hace Jeremías en el capítulo 3, versículo 20 en adelante. Dice que él, después de todo lo que vivió, porque él vio el exilio, él vio la destrucción del templo, él vio cómo su pueblo era exiliado por los babilónicos, él vio cómo familia moría. Y él en el capítulo 20 dice, yo recuerdo la tristeza de mi pueblo siendo llevado cautivo. Yo recuerdo a mis familiares muertos. Yo recuerdo mi ciudad destruida. Pero el versículo 21 dice, pero me atrevo a volver a creer, a volver a tener esperanza. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, volver a tener esperanza, aun cuando la situación parece algo desesperanzante, desesperanzado, un momento de dolor. Vuelve a creer, vuelve a pensar que hay una esperanza en Dios. ¿Y sabe lo que hace Jeremías? Jeremías en el versículo 20 está así, escribiendo, recuerdo lo malo. Mi pueblo he llevado a exilio. Pero dice después el versículo 21, pero me atrevo. Y se habla ahí de un cambio de postura. Porque tu postura define tu estado de ánimo.
Tú puedes estar así y eso va a reflejar tu estado de ánimo. Hablaban, voz baja, ánimo caído, y la postura del cuerpo determina tu estado de ánimo. Pero la postura del cuerpo también define tu estado de ánimo. No es lo mismo andar así que levantarse así. Y hay mucha gente que por los problemas y las situaciones está caminando así, porque hay problemas financieros, hay enfermedades y pareciera que todo es una carga. Pero el profeta dice, pero me atreví, o sea, cambié la postura, me volví a levantar, volví a mirar al frente. Mi situación probablemente seguía igual, pero mi actitud, mi postura comenzó a cambiar y yo comencé a caminar. Y él comienza a decir, me atrevo a tener esperanza. Y él dice, porque recuerdo la bondad del Señor. Y yo quiero pedirte, solamente si tú quieres, ¿sabes lo que hace Jeremías? Cambia su postura. Quizás tú te ves así, pero espiritualmente puedes estar así. Pero quiero que simbólicamente te pongas bien, te pares bien, porque tu postura determina incluso tu estado de ánimo. ¿Y sabes lo que hace Jeremías? Jeremías vuelve a recordar. Y me imagino que levantó sus manos y comenzó a caminar. Y a decir, el Señor es mi fuerza, quien levanta mi cabeza. Quizás comenzó a decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Quizás él comenzó a decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande por valle de muerte, de sombra de muerte, no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sabe que hay mucha gente que está caminando en esta postura, pero el Señor nos está diciendo, volvamos a cambiar la postura, volvamos a levantar las manos y volvamos a atrevernos a confiar en un Dios que puede levantarnos, en un Dios que puede sostenernos, en un Dios que trae calma en medio de la ansiedad, en medio de la depresión, un Dios. Y no vamos a caminar con una postura caída, derrotado. Vamos a caminar con una postura de victoria. ¿Por qué? Porque decido volver a creer, volver a tener esperanza. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Cuántos quieren irse de acá? No así como estuvo. ¿Y usted cómo está? Bien. Sí, avise la azucarita. No, nos vamos a ir así. Y quizás no se va a ir con las manos levantadas, pero váyase espiritualmente con sus manos levantadas. Mi familia está así, mi situación financiera, pero mi estado, mientras suben a cantar, pero mi estado de ánimo no está así. Porque cada vez que estoy así mi ánimo cae, pero cada vez que yo decido levantarme, estoy diciendo, porque ¿sabe lo que hace Jeremías? Jeremías se vuelve a poner en pie. Él literalmente estaba en el suelo abatido, pero él vuelve a levantarse, vuelve a ponerse en pie, vuelve a creer, vuelve a confiar. Y hoy necesitamos gente que vuelva a cambiar la postura, gente que vuelva a creer, gente que en su emoción temporal tome una decisión de decir, Señor, yo voy a seguir creyendo, voy a seguir confiando. Mi situación quizás no está cambiando, pero mi postura, la intención de mi corazón va a cambiar. Mientras cantamos, ¿qué te parece si levantas tu mano y comienzas a recordarle? Y sabe que el versículo 21 me encanta porque dice, me digo a mí mismo, dice, me digo a mí mismo. Recién hablaban, a veces nos predicamos culpa. God, could you calm me when there's trauma? Would you arm me with your armor like a warrior? God, how can it be that you're with me? You confirm me with your glory. Though I'm dirty, headed to heaven, but do I deserve it? My memory is broken, like cope with emotions. I'm longing for love, but not loving the longing. God, would it be wrong if I was happy? Dear God, please hear me out. I know it's been a couple years since I've reached out and said hello. I bet you're